Dos personas miran el mismo acontecimiento político en su teléfono. Una ve el video que demuestra, según ella, un grupo son los culpables. La otra persona ve un video con otra explicación y otra versión de los hechos. Las dos personas se sienten informadas. Las dos creen que la otra ha sido manipulada. Entonces, ¿cómo podemos decidir juntos el futuro de una sociedad si ya no podemos ponernos de acuerdo sobre lo que está ocurriendo? ¿Por qué tenemos más información que nunca, pero cada vez menos mundo en común? Infocracia de Byung-Chul Han. Bueno, mi gente, bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Como siempre, Ricardo Lugo. Hoy les tengo un ensayo, volveré a la literatura la próxima semana, pero hoy les tengo un ensayo que nació de una molestia demasiado común, ¿no? En todo lo que es abrir las redes sociales en nuestros teléfonos y en vez de entrar a la famosa plaza pública, ¿no? Ese concepto de la libertad de expresión, de todos pueden decir lo que quieran en la plaza pública, en vez de entrar a esa plaza y estar sentados con todo el mundo, escuchando todo tipo de ideas, estamos sentados, olvídense, de distintas plazas, estamos en países distintos, que misteriosamente están discutiendo el mismo suceso. Eso no tiene sentido, pero así estamos viviendo hoy en día. Eso es nuevo. Hay otras cosas que son viejas, ¿no? Las mentiras siempre han existido, la propaganda, el fanatismo. Lo que hoy parece distinto es que la información misma se ha convertido en materia prima para fabricar identidades incompatibles en una propia comunidad. Entonces, dos personas, como di en la introducción, pueden mirar la misma noticia y estar en total desacuerdo en cómo interpretarlas. Están realidades distintas. Y aquí es donde este ensayo de Byung-Chul Han creo que es importante, porque su punto es sencillo, pero importante de recordar. No es que el Internet miente, eso es obvio. Un periódico también mentía, y la radio también mentía, y la gente miente. Pero en este nuevo régimen digital, la información está llegando bastante cargada de urgencia de interpretación, de emoción y con una sobresaturación además de datos. Y eso llega con una orden moral pues incluida. Comparte algo antes que lo borren, pronúnciate, condena, indignate, doná. Si dudas, estás del lado equivocado. Y si preguntas por algún contexto, estás justificando potencialmente al lado incorrecto. Que ojo, no estoy diciendo que el silencio sea neutro, no lo es. El silencio sí es una posición política. Byung-Chul Han tampoco está diciendo que eso sea así. Bastantes silencios cobardes, cómodos, interesados que hay. Pero lo nuevo del silencio en la era de la infocracia, como la llama el filósofo, es que ya no basta pensar, actuar en silencio o en privado y cambiar de opinión potencialmente, si tienes que cambiarla o reforzar tu opinión lentamente. Ahora se te exige reaccionar casi de inmediato. Entonces, por ejemplo, si yo dono $200 a las víctimas del terremoto en Venezuela y ahora también en Colombia, gracias por cierto a los que han donado, porque yo subí algunas cosas, algunos links sobre eso en Instagram. Si yo dono $200 en silencio, yo no digo nada, yo no publico nada en las redes ni en el podcast, eso es visto como inferior, ya que no sabemos que yo hice eso. Eso es visto como inferior a que si yo en voz alta hubiese dicho yo doné $50. Porque la información se ha convertido también en una forma de prueba de identidad. Y eso funciona todo dentro de este régimen tecnológico, capitalista, una sociedad también bastante moral, donde estamos rodeados de información, más información que lo que cualquier otra generación en la historia había tenido. Pero no tenemos una realidad compartida por lo mismo. Entonces, por esa y mis razones quise preparar este episodio. Voy a escribir un artículo sobre esto en el Substack. Los que me leen por ahí, muchas gracias por suscribirse. No se les olvide dar 5 estrellas, compartir el podcast, suscribirse al canal de YouTube. Y si quieren apoyar este concepto, se pueden unir al Patreon. De hecho, hace creo que más de 1 año y medio hice este ensayo, Infocracia, en una de las pocas veces que he hecho un ensayo, no una obra literaria, en el club de lectura. Pero ahí nos reunimos virtualmente. Este mes toca la memoria de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Pero volviendo al episodio, piensen en esta pregunta. ¿El Internet y las redes y todo lo que eso trae, democratizó la palabra o ha hecho imposible la democracia? Esa es la gran pregunta que sentí que Byung-Chul Han está buscando responder en este ensayo. Antes de responder esas preguntas, aclaremos algo. Mucho se escucha fake news hoy en día, ¿no? Un término que el término es nuevo, las cosas son viejas, pero el término es nuevo. Es importante entender que una mala opinión no es fake news, ¿no? O un hecho que se manipule para algo con lo que estamos en desacuerdo tampoco es fake news. Fake news no es una declaración moral. Por ejemplo, ahorita estamos tratando de ayudar al padre de un amigo que ICE cruelmente lo tomó. Si yo digo esta política migratoria de ICE es cruel, eso es un juicio moral y quizás vos estáis en desacuerdo. Pero porque esté en desacuerdo no significa que sea fake news. Ahora, si yo digo entraron, estoy inventando este número por si acaso, si yo digo entraron 3 millones de ilegales el año pasado, eso es una afirmación verificable o falsificable. Por lo tanto, sí pudiera ser fake news, porque puede ser falsa.
Pero lo demás es moral, es subjetivo. La propia UNESCO define esto. Ellos llaman misinformation versus desinformación. Misinformación versus desinformación. Y misinformación es información falsa difundida inadvertidamente. Yo subo una foto de algún acontecimiento político y alguien dice, Ricardo, no, esa foto es IA, eso es mentira, eso no ha pasado. Ah, bueno, mala mía. No, eso no fue algo que yo hice con intención. Desinformación sí tiene esa intención. Alguien fabricó o distribuyó material falso o engañoso para manipular. La razón por la cual esas cosas importan es porque en una democracia no se puede responder del mismo modo contra un ciudadano que está equivocado versus un periodista que es negligente versus un medio de comunicación que selecciona datos favorables versus alguna operación extranjera digital, los bots de granjas de Rusia o de China o de Estados Unidos, versus una persona que expresó alguna opinión que es impopular. Porque si metemos todas esas variables dentro de desinformación, que es lo que ha pasado tristemente, la solución más fácil en nuestra mente es también la más peligrosa, que es darle a alguien la autoridad de borrar aquello que se considere falso. Pero eventualmente nos van a borrar a nosotros cuando digamos la verdad. Pero si no hacemos nada, entonces fingimos, porque es fingir, que todas las opiniones son equivalentes, que todo se puede decir y minimizamos la responsabilidad de alguien no de tener una opinión. Todo el mundo puede tener una opinión, pero tenéis que demostrar que lo que argumentas es cierto, que es algo que sentí en este ensayo. Byung-Chul Han presiente que se ha perdido el poder de exigirle a alguien que compruebe que lo que dijo es verdad. Y se ha perdido la paciencia del otro lado, elijan el lado, de escuchar a esa persona. Y eso es un baile en pareja bastante rápido, donde uno baila con la sociedad y es difícil no tropezarse, ¿no? Porque la democracia necesita opiniones diferentes, pero no puede obligar a una comunidad a tratar todas las fuentes como igualmente confiables. Con eso, empecemos con qué es una infocracia que define Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano. Ya lo he analizado en otros episodios del podcast y lo he dicho antes, pero yo siempre sentí que él escribió un libro, un gran libro de 500 páginas y lo ha dividido en pequeños pedazos para sacarlos irónicamente con una velocidad de mercado que es la misma que él critica. Por lo mismo, su obra me parece un poco repetitiva. No lo veo como un filósofo drástico o revolucionario. Lo veo como un doctor que te puede mirar, basarse en filósofos anteriores o doctores anteriores y diagnosticar qué es lo que está mal contigo, pero no te da medicina. Byung-Chul Han no satisface las soluciones, por eso que sus ensayos a veces son cortos. Él simplemente menciona, le pone nombre a las cosas que están malas en nuestra sociedad. La sociedad algofóbica, la autoexplotación, en este caso la infocracia. Por lo mismo no estoy seguro si va a ser tan recordado como filósofos del siglo XX o XIX, pero está tocando este tema que creo que a todos nos interesa de este nuevo régimen de la información. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la infocracia moderna versus otras maneras de controlar la información de antes? Bueno, digamos que en la antigüedad había un rey que mandaba ejecutar un condenado en una plaza. Ahí el poder que controla la información, su autoridad es bastante visible, ¿no? El uniforme, la ceremonia, el verdugo, la sangre, lo que Byung-Chul Han llama el poder soberano, muy tradicional. Después estaba como que la versión más capitalista en la fábrica o las escuelas o cualquier sistema, una prisión. Ahí no hace falta que el rey aparezca, ¿no? El poder está bastante distribuido en el ecosistema. Por lo mismo, el rey no tiene por qué lidiar con los empleados. Puede desde su oficina organizar los horarios, o el director de la escuela que puede hacer lo mismo con los estudiantes. Se distribuye a la gente, se mide su rendimiento de alguna manera con algún número y se corrige cualquier error o desviación. Eso es otro tipo de poder, un poder más biopolítico. Michel Foucault también hablaba de esto. Después vino el poder en nuestros teléfonos. Empezamos a contar nuestros pasos, cuánto dormimos, cuánto falta para cumplir alguna meta y nos felicitamos. Nadie nos está obligando a utilizar esas aplicaciones. No hay ningún rey o reina que nos exige que nos arrodillemos frente a ellos. Esa más psicopolítica, más autoexplotación. Y después está esta, que es la infocracia, que es el teléfono, pero ahora nosotros creando contenido medio tecnofeudalismo, como argumenta Yanis Varoufakis, otro episodio en el podcast, y publicamos qué comimos, dónde estamos, nuestras rabias, nuestras amistades, con quién estamos teniendo sexo, con quién no, la ideología, la duda, cosas que parecen sencillas y parecían mucho más sencillas al principio cuando eso se puso inicialmente de moda. Estamos mostrando mucho de nuestra identidad con eso. Y eso es lo que Byung-Chul Han llama el régimen de la información, la infocracia. Que no significa que las otras fuerzas no existan, ¿no? Todavía hay reyes, todavía hay dictadores, todavía hay escuelas, todo eso existe. Pero esta parece que se puso encima de todas esas. Y con eso vamos entregándole datos, información de nuestra personalidad, nuestros anhelos a este sistema. Y el sistema empieza a descifrar qué es lo que queremos y nos muestra más de eso.
No estoy inventando la rueda, todo el mundo sabe que funciona así. Como he dicho en otros episodios, si uno maneja por la autopista y ve un choque y frenamos, porque todos hacemos eso, frenamos para ver el accidente, el algoritmo asume que nos gustan los accidentes de carro. Entonces hay una corrupción moral ahí, que me lleva a parte del eje de este problema que Byung-Chul Han no mencionó en su ensayo, pero lo quise traer, que es que las redes sociales no nacieron con Facebook, ni Messenger, ni MySpace, ni mensajes de texto. Hay un error en la historia, y me refiero a la disciplina de la historia, que vive en el espacio de lo verificable. No es un error, es una palabra fuerte, tiene una limitación. No, ellos dependen de reportes, de documentos, de lo que se escribe desde la torre, los gobiernos, los ejércitos, las iglesias, las empresas. Pero bajo todas esas jerarquías siempre ha existido las plazas, nosotros, familias, amigos, la congregación religiosa, los espacios nocturnos. Todas esas cosas eran redes sociales. La nueva tecnología no inventó redes sociales, ellos inventaron redes sociales digitales. Instagram, TikTok, Tinder, Snapchat, por muy revolucionarias que fueron, todas son más similares a DocuSign, por decir una aplicación, ¿no? La aplicación, entre otras, que te permite firmar documentos legales, el alquiler para un nuevo apartamento, lo que sea, digitalmente. Bueno, firmar documentos siempre ha existido. Ellos, pues, DocuSign, tomó eso y lo llevó al mundo digital, pero no inventaron firmar documentos y su empresa sabe eso. Pero las redes sociales, te lo digo porque los conozco, ignoraron esto. Ellos juran que ellos inventaron el concepto de conectarse. Hay una entrevista que fue en el 2017 con Sheryl Sandberg, que es esta mujer de las primeras de Facebook, feminista, tiene un libro muy famoso sobre lo que es ser exitosa como mujer en ese mundo corporativo. Y ella estaba expresando que estaba asombrada en lo que ha pasado con el mundo. O sea, los mensajes de odio en las plataformas de redes sociales, la división, lo polarizado que está el mundo, por en parte de esta creación digital. Y estaba como insinuando que si ellos hubiesen sabido esto, no, si hubiesen tenido una bola de cristal en el pasado, hubiesen hecho algunas cosas diferentes. No es que no hubiesen creado, no creo que hasta ese extremo, pero hubiese puesto ciertas protecciones que ahora se está tratando de implementar. Y a mí me dio mucha rabia eso, porque vuelvo y repito, los conozco. La gente que trabaja en San Francisco, la gente que trabaja en las empresas tecnológicas son muy inteligentes. Son en la parte de programación, tecnología, empresarial, gerencial, pero no son los más cultos desde el punto de vista literario o histórico. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos pensaron que estaban inventando las redes sociales. Juraron que estaban inventando la cura para la tuberculosis. El ejemplo que yo siempre he dado es la Reforma Protestante de 1517, Martín Lutero. Él redacta sus 95 tesis en latín para una disputa académica sobre las indulgencias, el poder del Papa, el matrimonio sacerdotal, todas estas cosas. Y él las clava, literalmente las clava con un martillo y clavo en las puertas de una iglesia. Y empiezan discusiones, conversaciones interesantes que se estaban vendiendo en términos modernos. Y con eso los impresores, traductores, predicadores, lectores formaron una red capaz de adaptar, mover y comunicar las ideas de Martín Lutero a una velocidad en verdad inédita para la época. Por eso lo menciono, porque yo siempre dije, él fue de los primeros en irse viral, 500 años antes de las redes sociales como las llamamos ahora. Bueno, ¿y qué pasó después de Martín Lutero? La gente dijo, ¡ay, qué interesante! Mira, nuevas ideas. Sí, ¿por qué los curas no se pueden casar? Vamos a la plaza pública y discutir esto como comunidad y así nos vamos a sentir más unidos. Eso no fue lo que pasó. Murieron entre 3 a 5 millones de personas en las guerras religiosas posterior a Martín Lutero. Él no vio muchas de ellas. La célebre y brutal matanza de San Bartolomé, la guerra de los 30 años. Europa se prendió en fuego por cuestiones religiosas. Y tampoco fue que la teología o la religión inventaron los conflictos. O la ambición de las élites, los resentimientos fiscales, la política, eso también era viejo. Lo que es que cuando lo mezcláis con una nueva tecnología, que fue lo que le pasó a Martín Lutero con la imprenta, va a ser más barato debilitar el monopolio interpretativo de la versión ortodoxa de las cosas, la Iglesia Católica en el caso de Lutero, y eso acelera la formación de facciones rivales, la división. Entonces estas redes sociales que tenemos en nuestro teléfono, para mí, no hacen nada diferente que no pasaba antes, lo que es que lo hace más rápido. Amplifican esas estructuras, esos incentivos de manera un poco más contagiosa. De hecho, ni siquiera creo que la IA va a cambiar eso, ¿no? Noticias falsas, imágenes que no existían, eso también había pasado antes. Me acuerdo la noticia, esto es en el siglo XIX, creo que fue el periódico The Sun en Nueva York, que convenció a miles de lectores que un astrónomo había descubierto vida en la Luna. Y están las fotos de supuestos animales y esto, pero todo era fabricado, todo era falso. Entonces es importante recordar eso porque las redes, al siempre haber existido, las puedes ver de una manera más antigua y te vas a dar cuenta que tiene que haber un centro. No pueden ser horizontales.
Va a haber agrupamientos, grados de separación entre esos grupos, vínculos que conectan estas redes sociales humanas que son más débiles, ciertos nodos que concentran conexiones ya existentes, puentes que unen comunidades que obviamente si no fuera por esta red social que se acaba de crear, estuvieran aislados. Y también vas a poder ver que lo más importante aquí, algunos actores de este juego que controlan las rutas por las cuales debe pasar una cantidad considerable de información. Porque decir algo, publicar algo es igual de barato para todo el mundo, ¿no? O casi igual de barato en el mundo moderno. Pero el alcance de ese mensaje no lo es. La distribución de ese mensaje no lo es. Eso ha sido, es y seguirá siendo bastante desigual. Y si entiendes eso, puedes entender mejor el conflicto de las redes sociales. Esa es mi opinión que tomé de algunos escritos que he leído, más mi propia percepción. Volviendo a Byung-Chul Han. Él dice que un dato de información no existe por sí solo, es muy aislado. Si yo te digo a vos 7, 42%, 3 kilómetros, me vas a preguntar 3 kilómetros de qué. O sea, la información, lo que en verdad podemos utilizar, solamente existe cuando el dato entra con alguna historia que tiene una relación y puede responder a alguna pregunta. Entonces, 3 kilómetros de distancia de mi casa, 7% de inflación en el mes. Las plataformas digitales modernas son muy buenas, extraordinarias para hacer eso, no para traerte información. Pero Chul Han argumenta no fueron diseñadas para garantizar la verdad o sabiduría, que es más importante, ¿no? Su unidad de éxito es la interacción medible. Los views, los likes, cuánta gente lo comparte. Si un titular indigna antes de abrirse, pero la gente le da clic, bueno, ya funcionó. Me pasó hace poco que yo vi un video, me salió en Instagram un video de alguien explicando que los cazadores recolectores de la antigüedad trabajaban menos horas que nosotros en la modernidad. Y yo empiezo en los comentarios. Yo nunca comento, pero me pareció incorrecto en muchos niveles. Yo decía, bueno, primero, ¿qué es trabajo? Eso es anacrónico. Nosotros trabajamos. Ellos no veían eso como trabajo. Era como subsistencia, era parte de su rol en la comunidad. Ir a cazar por 4 horas y después devolverse y después lidiar con un problema familiar, y después resolver algún conflicto en la tribu, y después tener que hablar con los sabios, y después tener que hacer la medicina. Todas esas cosas eran trabajo en el sentido moderno. Entonces, ¿por qué solamente cazar sería el tiempo que iban a cazar? Y que despelleje el animal, etcétera, etcétera. Sin mencionar que, bueno, yo puedo estar trabajando 10 horas en una computadora versus 4 horas en el bosque en medio de panteras. Como que es obvio que trabajar 10 horas con una computadora es mejor. No significa que no tenemos que mejorar eso, por si acaso, pero mi punto es que el video estaba insinuando algo que pareció absurdo. Fue un argumento muy materialista. Y después el resto del video está básicamente argumentando en contra de lo que dijo en los primeros 10 segundos. Bueno, por ahí contexto, pero no es así. Pero entonces, ¿qué es esto? El video se estructura de esa manera porque tuvo éxito. No sé, 300,000 views, no sé cuántos compartidos. Funcionó. No éticamente, ni siquiera intelectualmente, pero funcionó para la infocracia. Entonces, Byung-Chul Han argumenta que la información como organismo está viviendo de esa novedad. Tiene una vida corta. El conocimiento, la sabiduría son cosas que necesitan vivir por más tiempo. Requiere duración, requiere, déjame comparar, déjame recordar, déjame pensar, déjame tolerar. La verdad siempre ha necesitado contexto y pues memoria. La información de la infocracia, no. Por lo mismo yo siempre estoy más orgulloso de que a un episodio le vaya bien en comparación a que un video en Instagram le vaya bien. Como dice el filósofo, la información corre más que la verdad. Créanme que si yo me gano la lotería mañana, no me ven, pero es que más nunca, por las redes sociales. Aquí sí, el podcast sigue, pero las redes sociales, estoy loquito porque pase algo y no tenga que hacer más nunca en mi vida. Pero pensemos en algún video de alguna guerra. No, vemos una explosión, una madre gritando por su hijo, un edificio destruido. Esa imagen es auténtica y la descripción puede ser atribuida a un país, una ubicación en el mundo, me refiero. Responder a eso y decir, bueno, pero ese video puede ser manipulado, es un peligro, te dice Byung-Chul Han, y yo estoy de acuerdo, porque eso beneficia a los responsables de esos crímenes. Aquí es cuando él apunta más hacia una solución de tener una especie de reconstrucción de la procedencia, fecha, lugar, secuencia, corroboración independiente, que es un trabajo lento, pero la infocracia no funciona lento. Yo me acuerdo de leer un ensayo periodístico que hablaba de que, bueno, cuando se publicaba una noticia importante, iba en el periódico del domingo, y eso le daba al periodista 4, 5, a veces más días para investigar, corroborar. Eventualmente iba a conseguir algún tipo de argumento que iba en contra de la narrativa. Con eso se publicaba la noticia y vendía, no porque la gente del pasado fuera intelectualmente superior a la del presente, sino que ese era el sistema económico en el cual un periódico o la información vivía. Ahora hay una fiebre por el dato aislado que seduce porque parece neutral. No, aumentó el delito. Pero ¿qué delito? ¿Según qué? ¿Denuncias? ¿Condenas? ¿Encuestas? ¿En números absolutos o per cápita? ¿Comparado a qué? ¿A qué año?
comparado con el 2020, cuando todo el mundo estaba encerrado. O de mis favoritas, las vacunas producen autismo. ¿Producen autismo o es que estamos cambiando la manera de medir el autismo? Es que ahora la definición es más amplia, incluye más personas dentro de un espectro. Por ende, hay más autismo en comparación al año 1950. Durante el COVID, ¿no? Con la vacuna de COVID, la mayoría de la gente que murió estaba vacunada. ¿Ok? ¿Es eso o es que la mayoría de la gente se vacunó? Los incel que están aumentando en Europa, ¿es eso? ¿O es que la mayoría de los incel son jóvenes musulmanes? Y ese es el grupo que está reproduciéndose más en Europa. Pero como dice Byung-Chul Han, hacer esas preguntas, el denominador a la gente, depende de qué lado esté, no le gusta. Porque se asume que estás buscando defender una posición política y no lo más correcto, que es buscar la verdad. He escuchado esa frase de que dato mata relato. Yo no estoy de acuerdo. Si un relato está demasiado en contra de los datos, el dato tiene que estar malo. Le falta contexto a ese número. Relato mata relato, eso sí puedes hacer. Pero el punto de Byung-Chul Han es que hay que evitar que un dato se convierta en arma, en una munición. Me parece una buena manera de resumir todo esto. Él dice, hoy estamos bien informados, pero desorientados. Que estoy muy de acuerdo con esa frase, pero le voy a dar contexto porque ¿por qué no complicar las cosas ya que estoy yo aquí? Estar desorientado es un problema, no lo niego. Pero estar orientado no necesariamente es una buena posición. Puedes tener una muy buena orientación o una muy buena seguridad como comunidad de la verdad en la cual estás viviendo, pero eso es gracias a una dictadura, que ya te dijo quién es el culpable, qué significa la historia, que no puede preguntarse, o es gracias a una teocracia, o es gracias a un control mayor social. Producir comodidad a veces es control, no siempre, pero a veces. La tarea de una democracia que funciona es producir suficiente conocimiento común para actuar sin exigir una única interpretación moral. Así lo veo yo. Pero el problema es que en esta infocracia, como dice el autor, la información nos está llegando sin muchas jerarquías, sin memoria, sin método. El resultado puede ser que una persona sabe más cosas sueltas, pero entiende menos las cosas. Que me lleva al siguiente punto, de que más información no significa algo positivo necesariamente. Y específicamente, que esto es lo que más me llama la atención de este concepto, más comunicación entre nosotros no significa que haya más comunidad. Estoy muy de acuerdo con eso, porque una comunidad no es un grupo de personas que habla mucho. No es un grupo que le gusta hacer las mismas cosas. No es un grupo que está de acuerdo ideológicamente. Eso no son comunidades. Pueden serlo, por si acaso, pero hay una condición que no necesariamente se está cumpliendo. Una comunidad es un grupo de personas que reconocen obligaciones, soportan desacuerdos y conservan algún tipo de relación después de perder alguna discusión. En parte porque hay un costo para ser miembro de esa comunidad. Si no pagas ese costo, entonces no eres parte de la comunidad. Tenéis que cuidar al bebé de alguien más un fin de semana, al viejito de la familia. Tenéis que apoyar en dinero para tal persona. Las comunidades que sobreviven es porque hay un costo. Hay un estudio muy bueno de Richard Sosis, antropólogo, si no me falla la memoria, que él descubrió que en el siglo XIX en Estados Unidos había muchas comunidades utópicas. Muchas eran socialistas, otras eran pseudo socialistas pero religiosas, versiones extremas del cristianismo, etc. Y él puso a analizar los datos para ver cuánto duraron esas comunidades. El factor principal que hacía que una comunidad sobreviviera sobre otra era si era religiosa o no. 30% de las comunidades que empezaron siendo religiosas estaban todavía existiendo unos años después. En las socialistas, que no tienen religión, eran 6%. ¿Por qué? Bueno, eso tiene muchas implicaciones y estoy escribiendo sobre eso, por eso es otro tema. El punto es que las religiones tienden a ponerte restricciones. Te obligan a hacer algo, por muy ridículo que sea. No puedes comer carne el Viernes Santo, tienes que arrodillarte apuntando la cabeza hacia la Meca 5 veces al día, no importa. Tenéis un costo, hay algo que no queréis hacer que tenéis que hacerlo. Y eso es bueno, y eso ayuda, es lo que argumentó él, que la comunidad se mantenga, porque estás obligando a las personas a salirse de su zona de confort, a pagar una deuda que ellos probablemente no quisieran pagar. Eso se correlaciona muy bien a que cuando venga el primer invierno, la primera crisis económica, la primera crisis social, la gente se queda, aguanta. Yo soy parte de esta comunidad, las cosas están difíciles ahorita, yo soy parte de esta familia, las cosas están difíciles, vos y yo somos amigos, las cosas están difíciles, pero aquí me quedo. Mientras que las que eran socialistas, en este caso socialistas, que no tenían religión, que no tenían rituales, que no tenían muchos costos, que dependían más de la razón, la habilidad cognitiva de las personas de decidir qué es bueno y malo, bueno, las leyes eran más flexibles. Apenas te tocaba limpiar las posetas, limpiar los baños, cambiar las sábanas de todas las camas, la gente se salía. Porque no pagas un costo. ¿Qué es lo que piensa Byung-Chul Han que está pasando? ¿Qué es lo que pienso yo? Que hay muchas comunidades que no son comunidades. Hay mucha gente que tiene muchísimos amigos, que tienen su lenguaje propio, que tienen su manera de ver la vida y son muy unidos, pero mucha gente junta no es una comunidad. Una comunidad, de verdad, no puede salir alguien lastimado y abandonado.
Dolor siempre va a existir, pero no puede ser ignorado en ese aspecto. Hay un caso famoso de YouTube, era un canal de YouTube como de familia, Ruby Frank se llamaba. Tenían millones de personas suscritos, views, todo esto. Y la gente lo seguía para ver cómo ellos vivían en familia, crianza, hacían viajes. Y después uno de los hijos se escapó, esto fue hace como 3 años, uno de los hijos se escapó desnutrido, con heridas. El dueño del canal, el padre, si no me equivoco, se declaró culpable por abuso infantil. Y millones de personas se sentían parte de la comunidad sin que constituyera ningún tipo de cuidado real a las personas que estaban adentro de la comunidad. Y doy ese ejemplo digital porque es lo que está pasando hoy en día. Gente a través de comentarios, a través de grupos, sigo la misma cuenta. Quizás todos ustedes, oyentes de Bibliotequeando, eso es una comunidad. Se siente, sí, pero tiene que haber algún tipo de costo. Pero a la infocracia no le importa mucho eso, le importa la velocidad y entre más rápido se mueven las cosas, más rápido es la ilusión de que estamos conectados. Y lo estamos, pero no como antes. Con eso hablemos de la selección de información, no de el otro específicamente. Me llama mucho la atención este tema. Yo siempre doy el ejemplo de Nate Turner. Este fue un hombre negro en la época de la esclavitud en Estados Unidos. Y él fue muy mesiánico, ¿no? Leía mucho la Biblia, cristiano. Y se enfocó bastante, le pegó, le llegó al corazón el mensaje del libro de Éxodo, que es el libro de la historia de Moisés guiándolos a los judíos que estaban esclavizados en Egipto. Historia que, por cierto, no hay ningún tipo de evidencia que eso pasó, pero la Biblia lo tiene. Y Nate Turner organizó una rebelión similar. Llamó a los esclavos, Chirinos también hizo esto en Venezuela, llamó a los esclavos y tomaron poder de la hacienda, de la plantación, asesinaron, mataron al dueño, a la esposa, al hijo, a la hija, a todo el mundo. Y bueno, tomaron posesión, tomaron las armas y siguieron para la siguiente hacienda. Y después hicieron lo mismo en la siguiente hacienda y fue como toda la madrugada haciendo eso. Eventualmente fue capturado. Cuando a mí me mostraron esa noticia en clase de historia aquí en Estados Unidos, el periódico decía algo como que el mensaje era, se fijan, así son ellos. ¿Y por qué dicen eso? Porque en ese momento de el otro son los esclavos o la gente que era abolicionista. Y ya faltaban solamente como 20 años para que Lincoln, la proclamación de la emancipación y todo esto. Faltaba poco, bueno, no poco, pero poco digo yo, sentado aquí, pero faltaban en términos históricos menos tiempo de lo que quizás creía Nate Turner para que los esclavos fueran liberados. Que significa que ya habían conversaciones en las cenas, en los salones sociales, entre personas blancas, de qué hacer con los esclavos en caso de que los liberemos. Ya el norte está bastante, no voy a decir que son antirracistas, ¿no? No fue que querían esa liberación por razones de igualdad racial, necesariamente. Pero mucha gente del sur, que donde estaba la esclavitud, les daba miedo soltar a los esclavos, porque decían, ok, hoy es lunes, martes los esclavos son libres, yo tengo que ir allá, al campo, quitarles las cadenas y decirles después, eres hombre libre. Yo quizás vendía a su familia. Eso era una práctica común para evitar uniones y cohesión social entre los esclavos. Esa persona tuvo 2 hijos aquí en la plantación. Yo los vendí a otro esclavista. O yo le he dado latigazos a esa persona. O yo me he violado a su esposa. ¿Cómo los libero mañana? Ese era en parte del miedo. Habían estados como Carolina del Sur que tenían más esclavos que gente blanca. Era bastante real la posibilidad de una masacre desde el punto de vista de los blancos. Cuando pasa lo de Nate Turner, los medios, los sistemas de poderes de la época utilizan eso para decir, se fijan, ellos son así. No, estos esclavos, estos abolicionistas, nos van a matar a todos. No se dejen y mantengan la esclavitud andando. Me gusta ese ejemplo como voy a tomar al otro y voy a tomar su peor versión y se lo voy a mostrar a los míos. Porque es mentira lo que dice Byung-Chul Han. Desde el punto de vista de Byung-Chul Han, estas llamadas cámaras de eco, estos huequitos donde más nadie interactúa con el mundo exterior y se radicalizan, esos mundos no son tan cerrados como la gente cree. Sí existe el otro dentro de ese mundo, sí hablan del otro, pero es el otro que ellos creen que es el otro. Es una versión que ellos deciden que sea. Y eso se ve mucho hoy en día de todos los lados políticos. Se crea una versión más absurda posible. Yo he visto gente inteligente que yo sigo en las redes sociales que de repente están en debates con gente que cree que la Tierra es plana. Y yo, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo en esto? Son discusiones tan absurdas que a veces me pregunto, ¿están haciéndolo para hacer creer que la gente, o sea, el otro es así? Que todo el mundo cree que la Tierra es plana. No sé, a veces dudo de la eficacia. He visto estudios que comprueban que el algoritmo no tiene tanto poder como nosotros creemos. O sea, no transforma las ideologías. Te puede pronunciar y hacerte más seguro, pero ya ahí vas a caer de un lado o del otro. Sin mencionar que no toda nuestra polarización viene necesariamente de las redes. Hay otras maneras de interactuar con el mundo, ¿no? Pero volviendo a la infocracia, hay un estudio de Twitter que muestra que se amplifican de manera muy desigual ciertos contenidos políticos de ciertos países para ciertos grupos.
Entonces el diseño está corrupto, ¿no? De abajo hasta arriba, y nosotros estamos en el medio. Entonces este filósofo, vuelvo y repito, sin solucionar mucho, está simplemente diagnosticando que ese yo creo y vos creéis y vamos a ver quién tiene razón se ha desaparecido. Se ha olvidado la habilidad de poder decir el otro tiene razón. Porque como él dice, la democracia de verdad es una comunidad de oyentes. Una democracia no necesita que todos pensemos iguales, sino cuál es el punto de elecciones o parlamentos. Se sabe que vamos a pensar diferente. Y no podemos concentrar, o todos tenemos una sospecha de que no se puede concentrar el poder en una sola voluntad, al menos no para siempre. Pero si cada información viene cargado con moral, con política, entonces ahora estamos en una desconfianza organizada, pero desconfianza. Todo se ha convertido en un debate sin la estructura de conseguir la verdad. Yo he hablado sobre esto. Yo estoy viendo, hay cuentas, hoy repito, me sorprende que eso esté pasando. Cuentas que yo respetaba, que están vendiéndote cursos de cómo argumentar políticamente o filosóficamente, etc. ¿Qué es esto? Me recuerda cuando yo fui para el club de debate en Estados Unidos. Yo tuve una clase de filosofía y el profesor me dice, Ricardo, vos deberías ir para el club de debate. Mete mano, deberías interesarte en eso. Yo ni siquiera sabía que eso existía, sinceramente. Tengo 19 años, algo así. En Venezuela no había eso. Y voy para el club de debate y como ya he echado ese cuento en otros episodios, más nunca volví. Porque lo que estaban haciendo era un club, ellos llaman de debate, pero es un club de sesgo de confirmación. O sea, lado A vas a argumentar esto, lado B vas a argumentar esto. Y te van a enseñar a debatir por cada lado, a cómo buscar el argumento perfecto para derrotar el otro argumento del opuesto. Pero nadie nunca en ese debate dice, hey, mala mía, me equivoqué. Vos tenés razón. Nadie. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrenando un mundo para que siempre puedan defender la posición con la que arrancaron sin nunca percatarse de un, hey, me equivoqué. Con el episodio anterior, lo de Luigi Mangione y los derechos humanos, varias discusiones he tenido en Substack, en los comentarios con ustedes, en los mensajes en Instagram. Todo ha sido respetuoso, a excepción de siempre hay 2 o 3, pero como les he dicho, todo esto es para empezar una conversación. Ningún episodio que yo he hecho en este podcast es para decirte, listo, esta es la verdad y no se preocupen por buscar otro ángulo. Todos son puntos de partida, ¿no? Cada episodio, cada libro, cada pensamiento es un punto de partida. Pero eventualmente de ese punto de partida tenés que poder decir, me equivoqué. ¿Sabe qué? Me equivoqué. Y menciono eso del Substack, del artículo de Luigi Mangione, porque alguien me preguntó algo y yo le dije, te voy a decir algo que nunca se dice en el mundo moderno. No sé. No te sé decir, ¿verdad? Esa buena pregunta no te sé responder. La gente del club de debate no hace eso. Le busca la quinta, si no sexta pata al gato y ganan el argumento, ganan entre comillas el argumento, la sociedad paga la cuenta. Pero ya que estamos hablando de verdad, como dice Byung-Chul Han, hay que diferenciar verdad factual de verdad política. Esto es importante, ¿no? Porque veo muchas sorpresas y yo también he estado sorprendido muchas veces, pero es muy común que nos sorprendamos con ciertas elecciones. En Latinoamérica creo que es peor por el centralismo, ¿no? Tenemos lo que es la vida en la capital suele ser a veces muy diferente del resto del país. Pero una verdad factual es, por ejemplo, el grupo feminista, activista, se reunió cientos de miles de personas para protestar el feminicidio en el Obelisco, ahí en Buenos Aires. Estoy inventando eso por si acaso. Eso es factual, en el sentido de que esa declaración es una verdad que puede ser comprobada. Igualmente que si digo cientos de miles de personas se reunieron en el mismo obelisco al día siguiente porque están en contra de la inmigración, eso también puede ser factual. Pero si yo después digo, esas manifestaciones expresan el verdadero pueblo, eso no es factual, eso es una verdad política. En otras palabras, es una interpretación, es lo que dice el filósofo, que se disfraza de datos y a partir de ahí llega la propaganda. Y eso es una crisis social importante porque se pierde el interés, se ha perdido el interés entre la diferencia entre la verdad y la mentira. Voy a dar 2 ejemplos políticos de aquí de Estados Unidos, izquierda y derecha, uno va a ser peor que el otro. Pero uno muy famoso fue AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, que es una senadora, congresista aquí en Estados Unidos, en Nueva York, socialista. Ella afirmó, esto fue hace como un poquito antes del COVID, ella afirmó que tenía el Pentágono en Estados Unidos 21 trillones en inglés, o sea, para nosotros billones de dólares en transacciones que no podían ser rastreadas. Y dijo, si tomáramos ese dinero de lo que se perdió en el año, esos 21 billones, podemos pagar el seguro médico de todo el mundo aquí en Estados Unidos. Ella después es entrevistada por Anderson Cooper, que es un periodista muy famoso de CNN, de su lado político. No, él no es socialista, creo, pero de su lado político. Le dice a Ocasio-Cortez, Alexandria, hay un problema con tu afirmación. Esos 21 billones son una suma acumulada de ajustes contables entre 1998 y 2015. No es el dinero que sobra en un año. ¿Me explico? O sea, imagínate que el Pentágono gastó $100, pero la contaduría no cuadra. Entonces, ¿qué hacen para arreglar el desastre?
voy a hacer un ajuste, voy a inventarme aquí $100 que entraron por acá o que se gastaron de otro lado. Un departamento lo hace, después lo hace otro departamento y después los auditores suman los registros y ven a 3 departamentos diferentes que pusieron 10, 10, 10, 30. Pero el gobierno nunca tuvo $30, ni gastó esos $30. Fueron $10. Lo multiplicaron mágicamente por 3. Y fue en un periodo de 17 años que llegó a ese número de 21 billones. Es un desastre, por si acaso, el Pentágono con eso. Hay dinero que corrupción y dinero que se pierde y termina en manos de Dios sabe quién. Pero el punto es que lo que dijiste, Ocasio-Cortez, de que el Pentágono tiene 21 billones para gastar al año, es falso. Yo soy en una entrevista en vivo y AOC dice, bueno, hay demasiada gente preocupada por ser precisa y correcta en vez de estar preocupados por ser moralmente correctos. Y Anderson Cooper, ¿qué? O sea, ok, está bien, pero importa a partir de algo que sea verdad. No puede ser algo que sea simplemente moralmente correcto y que sea mentira. Y ahí murió básicamente la conversación política, al fin, navegó fuera de eso. Entonces, esa es una versión. Vamos para el otro lado, que esta fue peor. Cuando Trump, en el 2000, ¿qué fue? 20, exacto, en el 2020, cuando él pierde las elecciones contra Biden, él empieza a llamar a la elección robada, amañada, y eventualmente su propio lado político, árbitros imparciales, auditorías, investigaciones. Su propio fiscal general, William Barr, dijo que el Departamento de Justicia no había encontrado ningún tipo de fraude, por lo menos no a esa escala, capaz de cambiar el resultado. Pero no importa, para él lo correcto era que moralmente me habían robado la presidencia. Terrible. Causó una grieta para mí. Ojalá se pueda reparar en la confianza en la democracia, en la confianza en la transición de poder. Todavía hoy en el 2026 se sigue diciendo que lo robaron. En otras palabras, un presidente de Estados Unidos está diciendo que un periodo presidencial fue ilegítimo. Peligrosísimo. Así que sucede de lado y lado, no siempre con el mismo alcance, no siempre con el mismo costo, pero se cree que el adversario está viviendo una realidad falsa. Por lo tanto, cualquier procedimiento que tengamos que hacer que nos permita ganar es legítimo, porque la verdad moral está de mi lado. Son muy peligrosos, especialmente cuando la gente en poder lo está haciendo. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿El Internet democratizó la palabra? La respuesta honesta yo pienso es que sí. O sea, redujo de manera extraordinaria, ¿no?, el costo de publicar algo, rompió bastante monopolios informativos, sin mencionar la cantidad de grupos excluidos que no formaban parte, en verdad, de la comunicación, no de los medios de comunicación. ¿Cuánta gente no creció en Latinoamérica sin nunca ver en la televisión a alguien que se parecía a ellos? ¿No? Entonces, el Internet, Byung-Chul Han tampoco está diciendo que todo fue malo. Los medios tradicionales no habitaban una edad de oro. Ellos excluyeron, tenían sus propios intereses, tenían sus prejuicios. Y en parte la sociedad era más unida en el pasado por eso, porque no todo el mundo tenía acceso al micrófono. Esa plaza digital que trajo las redes sociales reveló muchos conflictos que la torre anterior que vigilaba la plaza, pues, mantenía invisible. Que es quizás mi argumento más fuerte personal, pues, en contra de las críticas del sistema moderno. Tiene demasiadas fallas y muchas cosas que tenemos que mejorar, pero no pensemos que anteriormente era mejor. No, tenemos que buscar un mejor futuro, pero no un mejor pasado. Hay que factorizar que el Internet sí democratizó la publicación y creo que las democracias de la modernidad tienen que democratizar las condiciones con las cuales esa información, esas publicaciones se distribuyen, se impugnan, se comprueban. No lo hemos logrado todavía. En parte porque recuerdo una frase que decía, el capitalismo le va a ganar al comunismo hasta en la propaganda. Me acuerdo leer eso, no me acuerdo dónde lo leí, pero creo que tiene mucha verdad porque Byung-Chul Han habla de que la propaganda clásica tiene un centro. No, vamos al caso más extremo, la propaganda estalinista. Es el mismo partido, es el mismo color, es el mismo estado, es el mismo periódico, es la misma radio, el mismo mensaje aprobado por el mismo ministro de Información en lenguaje de 1984. El propagandista repetía una narración pseudo-religiosa con las mismas palabras, con los mismos términos. El ciudadano, por ende, por mucho que creyera o no en la idea, en términos generales, sabía quién estaba hablando y sabía qué quería imponer. Era más obvio. Hablé sobre esto en el episodio de qué era más probable, 1984 o un mundo feliz. Este poder de infocracia capitalista es más parecido a un mundo feliz, en que cada grupo puede tener una versión diferente. La propaganda capitalista no es centralizada. Hay sus centros, como hablamos de las redes. Hay grupos que tienen más poder que otros, pero no tiene una sola oficina de censura. Puede probar 1000 variaciones y ocultarte 999 a ti y 999 diferentes a mí. Y con eso una noticia puede circular con decenas de versiones, todas al mismo tiempo, pero yo solamente soy expuesto a una. Entonces la verdad se deja de creer, que esto es lo preocupante, accesible. La censura de cosas más centralizadas eliminaba la información, pero en la infocracia de Byung-Chul Han la está multiplicando. Hay más información, al punto que ya ni siquiera sabemos
que merece ser creído. Y aquí nuevamente voy a agregar un pensamiento personal que Nassim Taleb ha argumentado, no lo recuerdo en sus libros, quizás sí se me olvidó, pero sí en sus mensajes, en algunos artículos, publicaciones en redes sociales. Nassim Taleb, él habla de el peligro del medio. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo he dicho varias veces. Yo no soy moderado. No confío mucho en la gente que dice que es moderada. Y todo el mundo, por si acaso, todo el mundo se puede equivocar, pues. Todo el mundo evoluciona. Para mí la versión correcta es ser centrista. Les doy un ejemplo. Supongamos que estamos en una época antigua. No hay la información ni la tecnología que conocemos hoy en día. Voy a decir época de Homero, la Odisea. Y hay un debate entre dos personas y uno argumenta, la Tierra mide 10.000 kilómetros de diámetro. Y la otra persona dice, no, yo creo que mide 1 kilómetro de diámetro. Sería absurdo pensar que la respuesta correcta es cerca de los 5.000. ¿Qué es lo que hace la gente que piensa de la manera moderada? No hay una cantidad moderada de violación sexual o de asesinato. Bueno, con el episodio anterior me di cuenta que sí, pero hay cosas que no podéis ser moderado. Y eso es importante saber que es así, porque eso te permite crear en una democracia sistemas, herramientas para buscar la verdad. Hablando del tema de la subrogación, los que recuerdan el episodio hace poco con Natalia Peroni, con la autora, y yo le digo, la subrogación, el alquiler de vientre es un tema que me fascina desde el punto de vista político, como intelectual. O sea, me llama mucho la atención lo diferente que es. O sea, te recuerda a un mundo que ya casi no existe. Porque de resto, mucha gente cae en la bandera de su lado político, pero la subrogación no es así. Entonces, alquilar el vientre de otra mujer, el conservador no le gusta, está en contra. El capitalista está a favor. La feminista liberal está a favor. Pero la feminista marxista está en contra. El movimiento LGBTQ está a favor. La feminista materialista está en contra. Entonces piensen en eso, ¿no? O sea, una feminista marxista y un conservador están de acuerdo en lo mismo. Eso es bonito. No importa lo que penséis de la alquiler de vientre, eso es bueno. O un capitalista y una feminista están de acuerdo, eso es bueno. Hubo un ejercicio ahí donde hubo un proceso más objetivo de buscar la verdad. Y al ver tantos grupos con los que solías estar alineados, que no están alineados contigo en esa opinión, te empiezas a percatar de que hay una cierta humildad que requiere ser ejercida para conseguir la verdad. Entonces, ese es el mundo en el que estamos. Un mundo de muchos datos, un mundo de muchas historias mal interpretadas por los datos y un mundo que dichas historias requieren una reacción después de que fueron filtradas hacia ti por razones un poco misteriosas, que me lleva a las posibles soluciones a este mundo, buscando un poco lo que decía Byung-Chul Han en este libro y en otros, y otros pensadores. Voy a mencionar algunas de las mejores cosas que leí. El famoso simplemente la gente tiene que leer más, compra más libros, no es suficiente, tristemente. Muchos mundos eran muy cultos y cometieron atrocidades, ¿no? Entonces no hay que ser fundamentalista con la lectura. Hay cosas individuales que tenemos que hacer. Y no significa simplemente tú con el espejo, sino buscar sistemas sociales que promuevan esto desde el punto de vista humano. Introducir la demora, el método, se dice fácil, pero tenemos que buscar la manera, como dice el filósofo, de demorar la reacción. Sabemos que este contenido exige compartir todo de inmediato, pero eso no garantiza estar en lo correcto. No, eso rompe después un circuito bastante afectivo. Me gustó una práctica, una hoja que conseguí que se puede hacer mentalmente, ¿no? Pero son 3 columnas y el título de cada columna es ¿qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo interpreto? ¿Y qué es lo que yo infiero? Entonces existe este video que muestra esta noticia, eso es un hecho. Esto revela algo de un problema que tiene la nación. Bueno, eso fue tu interpretación de eso. Necesita más datos. Eso puede ser verdad por si acaso, pero necesita más información que eso. Y después infieres que fue publicado ahorita porque vienen las elecciones en 2 semanas. Eso también puede ser cierto, pero también puede ser bastante falso. Me gustó ese ejercicio de dividir la mente en 3 columnas. Luego pienso yo que hay que tener una lectura un poco lateral, en el sentido de que abrir otras pestañas o como que darle doble clic a la noticia, como haría un programador para ver cuál es el código detrás de una página web. En este caso de Infocracia, bueno, me enteré de una noticia, okay, ¿quién la dijo? ¿Quién la publicó? ¿Qué reputación tienen? ¿Quién me dijo que tenía dicha reputación? ¿Eso lo sé o es que me dijeron? ¿Existe algún documento original o están hablando de la fuente de una fuente? Otras fuentes independientes lo corroban. No, ver 20 videos consecutivos no es investigar. Ahí es cuando los libros son buenos, en ese sentido, ¿no? Los libros, nadie te interrumpe, te tarda el tiempo que tarda, vas a tener que interpretar bastante, puedes como que pelear con tus propios pensamientos por más tiempo. Es bueno saber que eso existe, eso es lo que hacen los libros, creo yo. La habilidad de poder experimentar eso te puede hacer consciente de cuando no la estás experimentando.
pero no creo que sea una solución mágica como lo pintan muchas personas. El autor también recomienda prácticas culturales de reconstruir el prestigio de la duda. Hacer más aceptable que la gente se equivoque. Que la gente en democracia se sienta que tienen permiso de decir me equivoqué, compartí algo falso, no tenía suficiente evidencia, el otro tenía razón. En un Uber, ahorita que estuve en Argentina, le pregunté a todo el mundo, o sea, todo Uber que me montaba, toda persona con la que podía hablar por un segundo, tratar de hablar, entender cómo es su vida, qué piensan del mundo en el cual ellos viven, ¿no? Tratar de conectarme con las personas, por supuesto, y al mismo tiempo aprender de un país que no conocía. Y yo siempre les decía, digan lo que quieran. No nos vamos a ver más nunca, probablemente, ¿no? Sin pena, yo no te voy a juzgar por lo que vas a decir. Y escuché todo tipo de opinión, por si acaso. Pero me gustó mucho un Uber que criticó, estábamos pasando por una calle que había muchos negocios cerrados. Y él dijo, no, este es el gobierno actual y todo esto, la cosa está muy cara. No me gusta él por X, Y, Z, pero no estoy bravo con la gente que votó por él. Eso me pareció un poquito de lo que está pidiendo Byung-Chul Han aquí. Él no tenía intención de humillar a la gente que se equivocó desde su punto de vista. Si recuerdan el episodio del mito de la identidad, que el problema principal de nuestra época es que nuestras identidades políticas se convierten pues en eso, identidades, en que nos identificamos mucho con una idea. ¿Y qué pasa? Que a nadie le gusta perder. Entonces ahora la idea no puede perder, pero vos no sois la idea. ¿No? Vos no tenés por qué estar rezándole a esta idea. Algún día vas a cambiar como persona, la idea se va a moldear a algo fuera de tu control. Y el ser humano está muy estudiado por nuestra experiencia humana y por los estudios más psicológicos. Preferimos que la entidad se mantenga viva a admitir alguna mentira. Pero eso es más probable cuando la rectificación es humillación, no cuando hay burla por haberte equivocado. Pero políticamente estamos en ese ambiente. Yo entiendo, ¿no? Hay cosas políticas que uno considera abominables que otra persona apoya. Ajá, perfecto. Pero a veces nos estamos consumiendo el uno al otro con temas políticos que sinceramente ninguna de las dos personas tiene suficiente conocimiento para hablar con dicha pasión, ¿no? Y ahí esa es la identidad política poniéndose enfrente de la propia persona. Otra recomendación es la transparencia algorítmica. Como pasa con la comida, ¿no? Uno tiene que saber qué es lo que uno se está metiendo en el cuerpo. Esto puede ser nocivo para mi salud. Tengo tiempo diciendo que cada vez que uno prende el teléfono debería ser como un cigarro, ¿no? Las cajas de cigarro que tienen una foto, no en todos los países, pero una foto de alguien que sufrió algún tipo de cáncer o que perdió los dientes para recordarte, esto es malo para ti. Yo pienso que quizás el teléfono como tal es peligroso, pero ciertas aplicaciones deberían de decirte, por ley, esto es peligroso para ti. Mostrar, no sé, índices de depresión o índices de algún tipo de problema mental o de falta de conexión. Entonces, ser transparente. Las empresas van a tener que ser transparentes. Ok, me mostraste una noticia. ¿Por qué me llegó? ¿Cuáles fueron los factores que el algoritmo midió? Estas empresas tecnológicas no quieren hacer eso, por supuesto, ¿no? El algoritmo para ello es su fórmula de Coca-Cola. Pero yo quiero saber. Yo como usuario, que esto es nocivo para mí, tengo que saber. ¿Y cuánto se gastó en esto? ¿Y quién está pagando por esta información? ¿Qué criterios de segmentación se utilizaron? Ya la Unión Europea, por ejemplo, desde el año pasado aplica reglas que exigen etiquetar e identificar al patrocinador. Hay límites del uso de datos sensibles para segmentación política específicamente. Entonces ya con eso está empezando a arrancar, pero ¿por qué no en todo? No estoy diciendo que no hayan huecos ahí, ¿no? Pero es importante poner algún tipo de barrera. Y por último, bueno, eso, la responsabilidad moral y legal de estas empresas. No me acuerdo si yo he hecho este cuento antes o no, pero cuando yo trabajé en tiendas de teléfono. Yo trabajaba en la tienda de Sprint, que es una tienda corporativa. Pues ser una tienda corporativa, porque la mayoría de las compañías, o tiendas de teléfonos que están en la calle, son tiendas de agentes autorizados, son de otros, como franquicia. Esta era la tienda corporativa, era una oficina también, y ahí llegaban casos diferentes. Me llegaban, estaba en la universidad cuando personas que, bueno, mira, vengo acá a cerrar la cuenta de mi hijo que falleció y me han cobrado los últimos 2 meses con las 1000 cosas que tengo en la cabeza, traen el acta de defunción y hay que llamar a la corporativa para que verifiquen los documentos. Son conversaciones bastante incómodas y que me ayudaron a crecer bastante como persona porque estaba muy joven. Y un día me tocó una mujer que me dice, buenas, vengo a pedir registro de las últimas llamadas, mensajes de texto en los últimos 3-4 meses, no recuerdo, y necesito pues los escritos, necesito las grabaciones, necesito todo lo que tengan de ese periodo. Aquí tengo los requisitos y yo tenía que enviar eso a las oficinas centrales. Mientras eso estaba pasando, yo me siento con ella, era un día lento, me siento con ella y nos quedamos hablando como por 1 hora. Lo que le estaba pasando a ella era que tenía quiero decir, 15 años de su vida a alguien que la estaba acosando, persiguiendo. Ella se mudaba, un hombre por supuesto, ella se mudaba y este hombre una vez se le apareció con pistola, se cambió de estado, el hombre la siguió. Ella pudo ponerle por supuesto una restricción
no más que eso, porque él nunca había cruzado una raya para que él estuviera preso. Ha estado preso por otras cosas, pero no por ella. Y ha sido horrible. Él la llama, le manda mensajes como diciendo, te vi hoy en el supermercado, como que ella se siente perseguida por esta persona. Bueno, me mostró, tenía una pistola encima, que ella me dijo, si algún día te pasa esto, vos sois hombre, menos chance, pero si algún día te pasa algo así, compra seguro. Porque después te pueden demandar por matar a alguien. Yo compro un seguro en caso de que yo tenga que dispararle. No me cubren los costos legales de la demanda. Y yo recuerdo pensar como que me recuerda a mi mamá, ¿no? Como que tendría unos 25 años más que yo o algo así, o quizás 20 años más que yo. Y ella me dice, ¿vos cuántos años tenéis? Yo no, lo que sea que le dije, ¿no? 23, 24. Y ella me dice, yo lo que tengo son 6, 7 años más que vos. Vos y yo pudiéramos salir, pero el tipo me ha matado. O sea, yo estoy vieja por culpa de él. El estrés, el miedo, que ella ha vivido con ese tormento, ¿no? Yo le pregunto, ¿no hay manera de evitar que él te llame? O sea, de otra manera de legal de frenarlo. Y ella me dice, bueno, lo que pasa es que la ley en Estados Unidos y en muchas partes del mundo es lo que dice la ley del teléfono. Si yo te llamo, a vos que me estás escuchando ahorita, y te digo que te voy a hacer algo malo, la compañía de teléfono no es responsable por esa amenaza. Ellos solamente conectan A con B. Lo que pasa en el medio de esa conversación es irrelevante. Sería como demandar a la carretera porque hubo un choque, asumiendo que no hay error con la carretera. Eso tiene sentido con la tecnología del siglo XX. Con las redes sociales quizás esto tiene que ser diferente. Y no estoy hablando de censura, porque eso es peligrosísimo, sino que empresas, ustedes sí saben lo que se está diciendo en el teléfono, en versión red social. Entonces hay manera de comprobar que es verdad y que no, o avisar, hay otro contexto aquí. Esas cosas están empezando a hacerse, pero deberían de implementarse de una mejor manera. Una especie de alfabetización mediática, que la gente aprenda de que cada información que me llegue yo tengo que saber cómo rastrearla, cómo leerla. Si recuerdan, ya yo estoy viejo, pero si recuerdan clases de bibliografía, ¿no? Que te enseñaban a cómo ver, cómo citar un estudio, cómo buscar los estudios que son citados, algo similar. Como que, ok, tengo esta información, perfecto, se ve muy verídica, se ve muy, muy oficial este reporte, pero ¿es verdad o no? Y aprender a hacer eso como algo casi de instinto. Conclusión. Tenemos a dos personas, cada quien viendo su noticia en su teléfono, pero hay un solo futuro aquí, ¿no? Todos estamos viviendo en el mismo planeta, bajo esta infocracia, donde el silenciar no es tan importante, más bien entre más ruido mejor, porque vamos a chocar con nuestras verdades, eso genera una inacción y se hace más difícil una democracia que progrese, porque la democracia que progresa necesita una voluntad pues compartida entre los ciudadanos. Que acepten que una afirmación puede estar equivocada, que acepten que yo puedo estar del lado equivocado, que acepten que las instituciones se pueden corregir y que puede haber pluralidad sin diferencia factual y que se puede diferenciar qué son verdades pues objetivas y qué son verdades morales, que son dos cosas pues diferentes. La gran pregunta que nos queda, ¿qué procedimientos podemos implementar juntos sin destruir y rectificar, sin humillar, pero más importante, sin regresar a otro mundo que ya existió, donde muy pocos podían decidir que se podía declarar verdad?